Presidente, hemos terminado todo. Cuando se trató el tema de los directores técnicos respecto a la suspensión de camino, también tratamos ayer las suspensiones a los directores técnicos, porque no se iba a hacer el doble de la sanción original. Eso, no sé si eso ya lo aprobamos. Hemos terminado el punto cuarto, presidente. Pasaríamos al punto quinto de la convocatoria que dice: conocimiento de las solicitudes de amnistía de indultos, las cuales deberán presentarse entre el 20 de diciembre. Si no entregas la documentación a 20 días después del pedido, te dan más, o sea, como una de 2 meses. Ahí viene un Leo, al tercer mes, que viene hasta el punto. Leo la una, es la presentada por el doctor Jorge Antonio Ceballos Mejía, que solicita al Congreso Ordinario de Fútbol Profesional. El informe tiene que leerse. ¿Cuál era el informe del asesor jurídico? Repito, el doctor Jorge Antonio Ceballos Mejía solicita al Congreso Ordinario de Fútbol Profesional le indulte el 50% de la sanción que le fuera impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FEB, aduciendo que ha cumplido ya el otro 50% de la pena de 5 años de suspensión, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal B del artículo 11 del reglamento del Congreso, este departamento legal emite el siguiente informe. 1. Una vez concluido el partido jugado en el Estadio Rumiñahui de Sangolquí el 12 de junio del 2010 por los clubes Clan Juvenil y Universidad San Francisco de Quito, de la segunda categoría, el doctor Jorge Antonio Ceballos Mejía, médico del club primeramente nombrado en unión de varios hinchas y el kinesiólogo del citado club, en la puerta del camerino destinado a los árbitros, agreden físicamente al juez central y a los asistentes 1, 2 y al cuarto árbitro, además de despojar y romper el uniforme del cuarto árbitro, agresiones para las cuales se utilizaron palos, cinturones, piedras, puños y patadas. Los agredidos fueron trasladados al Hospital Cantonal de Sangolquí para la atención y evaluación médica, institución de salud que extiende el respectivo certificado médico, dando cuenta de las lesiones que presentó el árbitro central. 2. La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol el 14 de julio del 2010 impuso al recurrente la pena de 5 años de suspensión, es decir, la máxima sanción que contempla la reglamentación. 3. A la fecha de realización del Congreso al peticionario le faltan 7 días para cumplir el 50% de la sanción impuesta. 4. Dentro del historial deportivo registrado en los archivos de la Federación aparece que el peticionario con anterioridad a la sanción impuesta objeto de la petición de indulto no ha recibido sanción, pues según tales registros su participación en el fútbol ecuatoriano se remite a ese año 2010 exclusivamente. Mi opinión, señor presidente, como siempre deja salvo el más ilustrado criterio de los señores congresistas, es que la petición de indulto no debe ser aceptada toda vez que, como consta en los respectivos informes, certificado médico y el propio criterio de la Comisión Disciplinaria que motivó e imponga la pena máxima, los hechos fueron de suprema gravedad y dispensar más de 2 años y medio de la pena ningún bien le hace al fútbol del país. Acompaño la pertinente documentación. Atentamente, abogado Guillermo Santos Guardia, asesor jurídico, director del Dueñas. De un plazo inicial de 60 días y hay Señor presidente, en el transcurso de este congreso leí con atención la parte final de la carpeta. Entre esos están 2 pedidos de indulto de dirigentes deportivos. Y lo menos que podemos hacer nosotros como congresistas es respetar un punto de vista jurídico del asesor jurídico de la Federación Ecuatoriana. Sí. Pero hay 2 aspectos importantes que hay que señalar necesariamente, señor presidente, que es el hecho primero de reivindicar un principio de autoridad de la Comisión Disciplinaria que establece una sanción. Y no olvidarnos tampoco el antecedente que con absoluta claridad
lo hace el abogado Santos sobre los hechos que originan una sanción, y son hechos efectivamente graves. Una agresión leve al cuerpo arbitral. Nosotros estamos empeñados en las reformas legales estatutarias que estamos haciendo, de establecer ciertas normas para evitar la violencia en los escenarios deportivos. Y vemos que es una agresión leve en conjunto en contra de una terna arbitral, independientemente que sean solamente aquellos árbitros, por un lado. Por otro lado, la sanción drástica que establece la comisión está en relación a la falta grave que se comete, por un lado. Por otro lado, es improcedente por inoportuna, por extemporánea, el indulto, porque lo hace antes de cumplir el plazo que establece el propio reglamento. Yo sí considero que es necesario que se establezcan ya no ejemplos, porque está establecido una sanción que tiene que ser ejemplarizadora, para todos los dirigentes deportivos a nivel nacional. Y fundamentalmente aquí hay un informe debidamente detallado, fundamentado de la asesoría jurídica, que hay que respetar y hay que respaldar. Mi opinión sería que en este caso del doctor Ceballos, que además es médico, es un profesional que incurre en esta falta grave, lo que le hace más dura todavía la intervención, la actuación antirreglamentaria, debería negarse por improcedente. Muy bien, en consideración del informe del señor asesor jurídico para su aprobación, aprobado, se niega. Siguiente. El otro, el informe también del Departamento Legal dice: de mis consideraciones, el señor Máximo Manuel Villafañe solicita al Congreso Ordinario de Fútbol Profesional se le conceda indulto de la sanción que le fuera impuesto por la Comisión Disciplinaria de la FEB, aduciendo que ha cumplido más del 50% de la pena de 2 años de suspensión, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal B del artículo 11 del reglamento del Congreso, este Departamento Legal emite el siguiente informe. 1. La Comisión Disciplinaria, en virtud de la denuncia presentada por el Club Deportivo Cuenca a través de su gerente de entonces, señor Pedro Peña, resuelve iniciar el respectivo procedimiento y levanta expediente en contra del recurrente señor Máximo Manuel Villafañe, a quien se le imputó que en rueda de prensa ante medios escritos y televisivos profirió una serie de ofensas muy graves a la dignidad y honestidad de las personas vinculadas con dicho club, procedimiento al que no acude el expedientado, por lo que se le siguió en rebeldía conforme lo prevé la reglamentación. 2. La Comisión Disciplinaria de la FEB, el 17 de octubre del 2012, impuso al recurrente la pena de 2 años de suspensión. 3. A la fecha de realización del Congreso, el peticionario cumpliría 1 año, 2 meses, 10 días de suspensión. 4. Dentro del historial deportivo registrado en los archivos de la Federación aparece que el peticionario, con anterioridad a la sanción impuesta, objeto de la petición de indulto, ha sufrido las sanciones que a continuación indico. En el año 2011, 7 sanciones, de las cuales 4 fueron suspensiones por insultos a los árbitros e ingreso tardío. En el año 2012, 4 sanciones, todas ellas por insulto a los árbitros y con penas de suspensión. Mi opinión, señor presidente, que como siempre deja a salvo el más ilustrado criterio de los señores congresistas, es que la petición de indulto no debe ser aceptada, toda vez que, como consta en los respectivos reportes, la conducta observada en los años señalados no permite, a mi juicio, insisto, se le conceda el indulto solicitado. Acompaña la pertinente documentación. Muy bien. No se le concede. Yo creo que el informe del señor asesor jurídico se explica por sí solo, señor mayor Enderica. Realmente, como Asociación de Fútbol de la SUAY, nos permitimos rechazar este tipo de acciones. Felicitar al Departamento Jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por ser rectilínea en sus procedimientos, y además personas y la misma ciudad de Cuenca no puede permitir ni a propios ni a extraños una ofensa como esta. Así que naturalmente rechazar este tipo de acciones de gente inclusive que no es del país. Gracias. Muy bien, abogado Guillermo Santos. Un segundo para aclarar la redacción, que para mi juicio está bien.
No permite, se le conceda el indulto. No permite, se le conceda. No permite, se le concede el indulto. No se le concede el indulto. ¿Para qué le íbamos a indultar? ¿Para que siga insultando? Siguiente, señor secretario. A ver, vamos, señor secretario. Sexto, varios. Ingeniero Patricio Torres. Gracias, señor presidente. Un tema que lo hemos compartido con varias personas, parte de este Congreso y gente fuera, inclusive autoridades. Desde luego con la Comisión de Seguridad en conversaciones informales. Algunos hechos de violencia que se han dado en nuestros estadios llevaron a medidas como la prohibición de las banderas y los bombos. Totalmente justificado mientras, por ejemplo, los bombos, y ese fue el argumento, sirvan para esconder, como se decía alguna vez que había ocurrido en un estadio, un machete. No podemos tolerar eso. Como de hecho pasó. Las banderas que se dice sirven para esconderse de las cámaras. Sin embargo, señor presidente, estando de acuerdo con la campaña antiviolencia en la forma más rigurosa, no debemos caer en excesos que nos hacen envidiar lo que se ve en otros escenarios del mundo, particularmente de Europa, ese flamear de banderas. Con los debidos controles extremos, por ejemplo, bombos, presentarse 2, 3, 4 horas antes para inspección, si es necesario, abriendo las telas. Hay bombos, señor presidente, con telas transparentes. Banderas, si es necesario, determinar los tamaños máximos o alguna cosa de ese estilo, que no apaguemos la fiesta en los elementos que no constituyan verdaderamente amenazas. Que se designe alguna, que la propia Comisión de Seguridad mejor analice todo esto y se hagan las gestiones para abrir las puertas, porque no es por exceso un elemento de violencia. Que se pongan todo el vigor en los controles, pero que lo hagamos como una campaña nacional de la diligencia y también en favor de la no violencia. Así es. Porque sí se puede convivir con ciertos elementos. Desgraciadamente, las hinchadas están atentando contra la pureza del fútbol, contra la alegría del fútbol, contra lo maravilloso que es ir en familia a disfrutar de un espectáculo. Si nosotros concientizamos a las barras, si nosotros tenemos la colaboración de las barras, el fútbol va a regresar a hacer esa alegría, ese espectáculo. El ingeniero Torres tiene mucha razón en lo sano, en lo alegre, que es ver flamear una bandera alentando a su equipo. No es justo que malos hinchas dañen eso, cubriéndose los rostros para no ser identificados. Ojalá se cambien los nombres de las barras, para empezar desde ahí, dando un mensaje de que las barras quieren ser un aporte a la fiesta y no un aporte a la barbarie y a la violencia. Ojalá las barras manden ese mensaje cambiando sus nombres. Ojalá. Tienen 20 días para hacerlo. Serían aplaudidos por todo el país. Y lógicamente, con unas barras serias, con unas barras que quieran colaborar, se puede sentar a conversar y hacer un reglamento de uso de tambores, de uso de banderas, de algo que vaya a dar alegría nuevamente al fútbol. Eso no es cuestión del Congreso, eso es cuestión del directorio, es cuestión del comité ejecutivo, aquí en una sesión ampliada, conversando con la dirigencia. De tal manera que me parece muy bien traído el tema, ingeniero Torres, y vamos a hacerlo. Doctor General Vinuesa tiene la palabra. Señor presidente, quería dar una información. Acaban de mandarme vía teléfono. El día de hoy ha habido una reunión entre las barras, el ministro del Interior, el ministro del Deporte. Han levantado la prohibición de ingreso de tambores y banderas. El día de hoy, luego de una rueda de prensa, señor presidente.
A esto la única sugerencia es que, por ejemplo, los tambores sean con membranas transparentes para no tener que desarmar el tambor y poder verificar qué es lo que tienen adentro. Y que las banderas tengan una dimensión que no permita tapar la acción que tienen las cámaras de seguridad. Muy bien, es una noticia importante y qué bueno que José Serrano, José Francisco Ceballos hayan tenido esta reunión de las barras. Ojalá también ahí hayan topado el tema del cambio de nombre. Un nombre que incite a la alegría, no a la violencia. No quiero repetir el nombre de las barras porque me espeluzna, pero todos sabemos el nombre de esas barras. Por suerte, una de un equipo ya cambió. Pero necesitamos que cambien las otras barras y manden ese mensaje de alegría que es el fútbol, esa alegría constructiva con la que todos los señores delegados han participado en este congreso, esa alegría que debe ser el símbolo del fútbol mundial y que lógicamente en el Ecuador lo acogemos con tanto entusiasmo, esa alegría con la que hoy agradecemos la participación de todos y cada uno de los dirigentes del fútbol ecuatoriano que han permitido tener un congreso histórico, un congreso que se inició el día de hoy a las 10:30 de la mañana y se termina a las 4:20 de la tarde, habiendo tomado decisiones importantísimas para el desarrollo y la buena marcha del fútbol ecuatoriano. Invitándoles, señores dirigentes, a que luego de que se concluya este congreso, en 30 minutos nos volvamos a reunir para instalarnos en una reunión de comité ejecutivo ampliado para aprobar el feature del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie A en su primera etapa, con enorme gratitud, con enorme agradecimiento y con un viva el fútbol ecuatoriano, declaro clausurado el Congreso del Fútbol Ordinario.